Hola, hoy vamos a hablar sobre la terapia centrada en el cliente y todo lo que esta conlleva. Asimismo, presentaremos un ejemplo al final del video sobre cómo se aplican las técnicas de este enfoque en la terapia. Rogers utiliza una analogía referente a cuando los niños aprenden a manejar bicicleta. Cuando le enseñas a un niño a manejar bicicleta, no se le puede decir cómo, debe tratarlo por sí mismo. De igual manera, tampoco se le puede estar sujetando para siempre, hay que dejarlo ir por su cuenta. Si el niño se cae, pues se cae, pero si se le va asistiendo siempre, nunca va a aprender. Carl Rogers es considerado el iniciador de la terapia centrada en el cliente. Esa terapia se diferencia de las perspectivas freudianas y demás, ya que esta se basa principalmente en el uso de la empatía para establecer la comunicación entre el cliente y el terapeuta. Al principio llamó su terapia no directiva, ya que él creía que el terapeuta no debía guiar al paciente, sino acompañarlo mientras él mismo llevaba su curso del proceso terapéutico. Dicho de otra manera, el terapeuta no servía como guía, pero sí acompañaba a los pacientes para que le encontraran. Los pacientes deben contar con la capacidad de experimentar y realizar introspecciones por su cuenta en su vida cotidiana, fuera de la terapia. Refiere que un abordaje autoritario en la terapia parece efectiva de primas a primeras, pero esto hace que la persona sea dependiente. Según Rogers, hay tres cualidades esenciales que todo terapeuta que siga este enfoque debe tener: la empatía, el respeto y la congruencia. Este último es el ser genuino y honesto con el paciente. Sin embargo, es la actitud de aceptación y de interés del terapeuta la que probablemente tenga mayor importancia, ya que ayuda al cliente a obtener la confianza en sí mismo y la fuerza para superar sus problemas. A partir de sus investigaciones, Rogers propuso un esquema básico y flexible del proceso psicoterapéutico. A continuación, veremos cuáles son las tres fases principales de la terapia psicológica. Número 1. La catarsis. En este modelo, la catarsis es la exploración de las propias emociones y de la situación vital por parte del cliente. La identificación y clarificación de situaciones conflictivas y oportunidades no aprovechadas logra centrar la problemática para poder resolverla en las siguientes terapias. La terapia centrada en la persona de Rogers se centra en la fase de catarsis. Promueve el desarrollo personal del cliente para que más adelante éste pueda comprender y resolver sus problemas por sí mismo. Número 2. Insight. En la terapia, ese término denota un momento en que el cliente reinterpreta su situación en conjunto y percibe la verdad, o al menos pasa a identificarse con una narrativa determinada. En esta fase, es clave el papel de las metas personales del cliente. En la segunda etapa se construye una nueva perspectiva y se genera un compromiso con los nuevos objetivos. Número 3. Acción. La fase de acción consiste, como su nombre indica, en actuar para lograr los nuevos objetivos. En esta fase se preparan y se aplican estrategias para solucionar los problemas que bloquean el bienestar o el desarrollo personal. Como fundamentos teóricos de la terapia centrada en el cliente, Rogers se basó en los siguientes. Naturalismo, probablemente la más importante. La idea de la bondad innata en el hombre es una constante que permanece en toda su teoría y origina varios conceptos importantes. Es aquí en donde se basa la terapia no directiva. Psicoanálisis. Los conceptos como introyección, las máscaras y las fachadas, la represión, la neurosis y el principio del placer tuvieron una gran influencia en el tema de anormalidad y el proceso de valoración orgánica. Fenomenología, Gestalt y teoría del campo. Los postulados centrales de Rogers provienen de esas teorías. El hombre será sujeto a un continuo devenir. La realidad depende del campo perceptual y, por lo tanto, la realidad es un concepto individual, por lo que ese campo determina el comportamiento. Su concepto de congruencia también tiene sus raíces en esas teorías. Rogers identificaba dos aspectos diferentes en el self, un self real y el self ideal. Él identificaba que la gente piensa naturalmente no solo acerca de sí misma, en el presente, sino en su self potencial en el futuro. Con ello, las personas generan un patrón de percepciones organizado no solo de su self actual, sino de un ideal que a ellas les agradaría ser. El self real es la comprensión de las personas de sí mismos en base a sus experiencias, vivencias y expectativas de vida. Básicamente, es como la persona se ve en el mundo actual. En términos de la Gestalt, sería en el aquí y en el ahora.
El self ideal es el autoconcepto que a un individuo le agradaría en realidad poseer. Este incluye las percepciones y significados que resultan potencialmente relevantes para el self y que tienen un alto valor en el individuo. Rogers reconoce que las opiniones de los individuos acerca de sí mismos contienen dos componentes distintos: el self que creen ser ahora y el self en el que idealmente se ven convertidos en un futuro. Ahora hablaremos sobre las técnicas principales de esa terapia. Algunas de esas técnicas serán mostradas en la ejemplificación de una sesión centrada en el cliente que se encuentra al final. Actitud no directiva. Es una actitud en la que el terapeuta se inhibe de guiar al paciente hacia alguna parte en concreto, sino, en su lugar, confía en las capacidades de autodirección del paciente para que éste pueda pensar y actuar de una manera en específica. Se centra principalmente en la forma subjetiva del paciente al percibir los hechos en su vida, interesándose más en esto que el evento en sí. Asimismo, se crea un ambiente de respeto y comodidad, la cual facilita la comunicación. Saber escuchar. Rogers descubrió que lo que más deseaban sus clientes era solamente hablar de sus problemas con alguien que los escuchara, y que esto era lo importante: no criticar, ni juzgar, ni aconsejar, ni consolar. Él afirmaba que la meta del terapeuta es percibir, con tanta sensibilidad y exactitud como sea posible, todo el campo perceptual según lo vive el cliente. Reflejo de sentimiento. Ya que el individuo se ha integrado a la terapia, el terapeuta debe dar la sensación de ser perfectamente comprendido y respetado. El propósito de esto es conducir al paciente a sentir todo aquello que expresa como parte de su propia personalidad y no de fuera de sí mismo. Reflejo de actitud. Rogers la define como la situación en la que se ponen de manifiesto actitudes que derivan de manera directa de las palabras y posturas corporales del individuo, y que puede deducirse su significado por medio de la comunicación y actitud. Reflejo de pensamiento. Ayuda al paciente a percibir mejor, no solo sus sentimientos y actitudes, sino también a conocer y analizar sus propios pensamientos y expresarlos como parte de sí mismos. Técnica de la reexpresión. La reformulación reflejo consiste en hacer una paráfrasis de lo que comunica el paciente, reflectando así las emociones que ha expresado. Se usa principalmente cuando el paciente termina un discurso largo. Una variante más compleja de esta reformulación reflejo es la reformulación resumen, que intenta traducir lo esencial del discurso. Reflejo de la experiencia. Se trata de una técnica utilizada para ayudar al individuo a descubrir y a utilizar de manera directa la energía que consumió en las proyecciones de su posición, movimiento y voz. Apertura a la experiencia. Estar abiertos a la experiencia es lo opuesto a estar a la defensiva. Las personas con esta apertura pueden percibir sus emociones más profundas aun cuando sean muy negativas, y, al mismo tiempo, no ignorar las positivas. Hola Rodolfo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien ahí, pasándola. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha pasado esta semana? Pues bien, o sea, como que considerando todo bien, tal vez digamos, hasta ahorita voy sintiendo como cierto, como, llamémosle, alivio, tal vez. Sí, tal vez sería como esa palabra la que usaría, eh, o cierta relajación, porque digamos, últimamente, cuando te digo últimamente, tal vez serían como las últimas 2, 3 semanas, o incluso tal vez como que, pues, lo que hemos hablado de que el último mes ha sido junio, fue demasiado así, para mí. Ya, ok. ¿Y sentís alivio entonces ahorita? ¿Por qué? O sea, me contaste que junio estaba muy lleno de muchas cosas. Sí, creo Eh, que no fue muy específico. Pero, pues, lo que pasa es de que, bueno, tal vez eso me gustaría hablar hoy. Fíjate que, em, para ponerte un poco en contexto, el
año pasado, o sea, en el 2021, eh, pues mi novia se fue a estudiar una maestría a Londres. Ahorita no me acuerdo, creo que Ujú. fue tal vez como en septiembre, octubre, pero digamos que en ese momento, pues nos adaptamos a eso, pues a la relación a distancia, y como sorpresa, la verdad es que no tengo pues ninguna queja sobre eso. O sea, muchas personas me preguntan, o sea, la verdad te sorprenderías de, en serio, cuántas personas como que se acercan a uno y te dicen como, mano, ¿cómo te va con esto? Y tienen, o sea, no siento que sea porque les interese per se, sino solo por esa curiosidad, así como esa maña, de preguntar como vos, o sea, como las relaciones a distancia son así, ¿cómo lo haces? ¿Cómo funciona? Em, en serio te sorprenderías como cuántas personas se acercan a vos para preguntarte sobre eso. Pero entonces, volviendo a- al relato, o sea, como que nos adaptamos y la verdad es que todo va muy bien en cuanto a esa situación. Am, pero suponete, como que al principio ya habíamos hablado con ella de que si, ella se fue a finales del año pasado, venía como para Semana Santa y se quedaba un mes más o menos. Entonces, eso ya era como, digamos, para mí como una meta, digamos, porque era así como, no vamos a pasar un año completo sin vernos, sino como que aproximadamente 6 meses, de ahí este mes que íbamos a tener juntos y después tal vez otros como 5 meses por ahí. Entonces, em, de ahí vino pues las épocas de Semana Santa, que yo estaba muy ansioso, pues ansioso como en el buen sentido, no de ansiedad, sino ansioso con ánimos de que llegara, porque también creo que tenía, en Semana Santa nos dan un descanso de la U, entonces ahí tenía como que por lo menos asegurada una semana que yo podía dedicarle a ella sin como estarme repartiendo de U, trabajo y estar con Ujú. aquella. Y, pero resulta que ella consiguió un trabajo allá como cuidadora de ancianos, o sea, no necesariamente em, enfermera, porque pues sí se necesita como un estudio de eso, pero para cuidadora, o sea, es más variado. Digamos, cuidadora puede ser que le dan medicinas, que como son ancianos, los levanta de la cama y los pasa a otro lugar. Sí, los puede bañar, por ejemplo, ayudarlos a ir al baño. Y muy generalmente me comenta es cocinarles, así como, le voy a preparar desayuno, almuerzo, cena. Entonces no es como algo así como del otro mundo. Ujú. Pero por lo mismo de que consiguió ese trabajo, ella pues habló con sus jefes y le dijeron, mira, la verdad es que solo te podemos dar 2 semanas, si no estoy mal, de vacaciones. Entonces, pues ya le tocó hablar con todos, o sea, con su familia, conmigo y todo. Y nos explicó, mire muchacha, ese mes que yo tengo de vacaciones de la U, porque ella también está de vacaciones en esa época, eh, pues voy a descansar de la U, pero no puedo descansar del trabajo porque no. Entonces, solo llego 2 semanas y, o más o menos como par de días, o sea, como 9 días, algo así. Entonces, no te voy a mentir, esa vez como que sí hice un pequeño berrinche, así como, porque así soy yo, o sea, digamos, am, no me gusta como, si yo te digo que sí voy a hacer algo, me gusta cumplirlo. Ujú. Y, y espero como lo mismo de otras personas. Entonces, esa vez me molesté demasiado porque es como, hey, eso no fue lo que hablamos. Como que hace 6 meses que estoy esperando esas fechas y de hecho yo tenía como que en un pizarrón, como tampoco conteo de días porque no soy tan masoquista, pero así como, bueno, así como faltan 5 meses o falta X cantidad de tiempo o algo así.
Y entonces para mí sí fue así como muy frustrante tener que, como, como si querés verlo así, volverle a poner otro mes al calendario, por así decirlo. Ujú, Pero bueno, igual, o sea, yo reconozco que pues ese fue un berrinche porque no podía decirle nada, o sea, no podía decirle como, no, hombre, ¿por qué estás trabajando? Que no sé qué, o ujú, sea, sí. eso sí es completamente como irracional, ¿no? Entonces, entendí la situación, en su momento lo hablamos y continuamos adelante. Aquella vino como hasta mayo, o sea, ya no en abril, sino sí, en abril, ya no, ajá, entonces se vino en mayo. Y mira, es un, así, perdón por la expresión, pero así, un show tiempo el que pasamos con aquella. Eh, Nos pasamos re bien, yo estuve de arriba para abajo, o sea, creo que yo hasta incluso le dije, mira, si sentís que, o sea, yo me estoy como metiendo mucho, o sea, porque pues pasó tiempo afuera y su familia también la quiere ver, entonces dije, si sentís que como que yo te visito mucho o algo así y un día querés pasar tiempo con tu mamá, con tus hermanas o algo así, avísame y dedicarle tiempo a tu familia también, va. Porque si no, yo agarro furia. Ujú. Entonces, eh, pasamos el tiempo que se vino, como te digo, no sé, 9 días, algo así, juntos, increíbles. Em, el problema vino y poco a poco ya voy llegando a junio, lo prometo. Dale, dale. Poco a poco, Ujú, em, o sea, se fue y como que, como, como dice la física, así como sube, baja, ¿va? O sea, digamos, sentí que tuve días muy buenos con mi novia y no sé cómo explicarte, como que tal vez los primeros días sentí como ese, no sé, como ese vacío en tu día, ¿va? O sea, como ya te habías acostumbrado a pasar como ciertos, o sea, yo ya me había acostumbrado a pasar ciertos días con ella otra vez, ujú, entonces como, bueno, o sea, hoy ya no la puedo ver, hoy tengo que hacer esto y ya no puedo como incluirla a ella en mi rutina, por así decirlo. Y pues la nostalgia otra vez de, por ejemplo, pues tenés a alguien que querés cerca tuyo y pues lo puedes abrazar y cosas así. Y ahora otra vez lo tenés que ver así como delante del teléfono. Entonces, como esa nostalgia, por así decirlo. Am, entonces, llegamos a junio, que digamos, la presión académica subió bastante. Eh, Tal vez la carga no es que aumentara, porque no es como que nos empezaron a dejar más tareas, deberes, etcétera, o exámenes, sino como que se sentía como que si lo que anteriormente hice en como un semestre, o sea, 4 meses aprox que dura eso, lo tenía que hacer como en 2. Entonces llegó un tiempo en donde todo se cruzó, así como, sin mentirte, yo creo que tenía que hacer unas 20 25 cosas. Entonces, solo era como, hay demasiadas cosas pendientes que hacer. Ahorita me siento como algo desmotivado, pues, porque mi novia ya no está. Y hasta cierto punto, o sea, eso tal vez fue lo que me pasó en junio, como que em, me sentía muy entre desmotivado, pero también ya no era esa presión como de eh, en 2 semanas se entrega, que normalmente yo soy así como algo friki con eso, como de, ok, yo sé que tengo que hacerlo y me va a tomar tiempo, entonces mejor empiezo ahorita, sino que es como, sí, tengo que hacerlo y ahí lo hago. O sea, como, o sea, me sentía muy extraño, sentía que no era yo mismo hasta cierto punto. Entonces se podría decir que tal vez 2 primeras semanas de junio fueron brutales, así muy demandante en cuanto a
ahorita le tengo que poner pausa a cómo me siento para lograr dar la talla en la U. Y ya después, como que las últimas 2 semanas, ya fue así como, bueno, ya medio sacamos todo esto adelante, entonces eh, ahora ya me puedo poner un poco más de atención a mí mismo. Y pues igual, eh, afortunadamente, no sentí mucha presión ahorita en esos primeros días de julio con los finales y esas cosas, sino ya me sentía mucho más relajado, porque no sé, sentía que a comparación de todo lo que fue junio, esto estaba más, no sé, como accesible, o sea, más fácil para mí de poderlo realizar. Entonces, eh, por eso te decía que como que esta semana ya está más tranquilo porque al fin lograba ver como esa luz al final del túnel y así, o casi salir del túnel, a comparación de todas las semanas anteriores, que en serio te podría decir que si ponemos como que esa metáfora, eh, como que finales de mayo estaba entrando al túnel, las primeras 2 semanas de junio fue así la mitad del túnel más oscura, donde mirabas la luz así como que a lo lejos y te preguntabas si ibas a poder llegar hasta allá. Y las últimas, tal vez 2 semanas de junio, ya fueron así un pequeño acercamiento cada vez más hacia la luz y ya, ahorita siento que ya voy saliendo del túnel. Ah, ok. Muy interesante tu analogía. Eh, Fíjate que hablando, cabal, de tu descripción del túnel, que empezó, como mencionaste, en las primeras 2 semanas de junio, cabal, cuando empezó tu gran carga académica. ¿Cómo podrías describir tú lo que es estar afuera del túnel? Porque igual estuviste con carga académica, por lo que me contaste también a principios de año, tal vez no tan cargado como fue al principio de junio, pero sí estuviste estudiando en la U. Eh, ¿Cómo fue que te metiste al túnel para empezar? Que de la nada te sentiste desmotivado. ¿Por qué fue que te sentiste desmotivado? ¿Qué fue lo que cambió? Y ahora que ya estás saliendo del túnel, ¿cómo miras ya la vida estando afuera, en el exterior? Ok, pues a ver, ¿cómo siento que me metí al túnel? Por ejemplo, a mí me gusta como dedicarle mis esfuerzos, tal vez como que una cosa a la vez, digamos. Hay veces que yo suelo decir que a mí me gusta como cada cosa en su lugar, digamos. Entonces, por ejemplo, me gusta ir a la U a recibir clases. Eso es lo que a mí me funciona, no tengo ningún problema con ir. Obviamente, pues ahorita estamos en pandemia y Ujú. como que no me quiero enfermar, entonces entiendo el porqué de las clases virtuales y aquí entre nos también ya le tengo cierto como cariño a la clase virtual. Y influye mucho también el catedrático. O sea, si el catedrático te motiva a través de la computadora, mucho mejor. Ujú. Pero el cariño que le tengo a las clases virtuales es más económico, porque no me tengo que, económico y tiempo. O sea, yo vivo algo lejos, vivo en Carretera Salvador, entonces como que moverme a zona 16 son, si me va mal, 2 horas. Si me va excelente, así 45 minutos. Entonces, si hablamos así, un excelente día es hora y media sentado. O sea, 45 días, 45 de regreso. Si me va pésimo en todo el día, pueden ser 4 horas del día sentado solo para moverme de un lugar a otro. Entonces, pues me gusta como tengo todo en mi lugar. Entonces, como que necesito cierta estructura, cierto orden. Y como que entre eso
tal vez yo siento que me gusta hacer o puedo hacer una cosa a la vez. O sea, suponete como que ahorita voy a estudiar, ahorita voy a hacer esto, ahorita voy a hacer ejercicio, em, ahorita voy a recibir clases. Entonces, tal vez te diría que ahí entraron como en choque, por así decirlo, a la hora de entrar al túnel, em, como dos partes mías, ¿verdad? O sea, como la parte de, pues, quiero estar con mi novia, o sea, la persona a la que yo quiero, y pues mis responsabilidades como estudiante, pues, entonces, em, digamos, yo no podía cambiar el hecho de que mi novia se fuera, porque eso sí, no tengo absoluto control de eso. Em, pero, y mis responsabilidades académicas no paraban. Entonces, era eso como de, como que atiendo este sentimiento o lo que en serio es, pues como, ambos son percibibles, o sea, por eso es que no quiero usar esa expresión, pero, o sea, digamos, puedo percibir las demandas académicas como puedo percibir mis sentimientos, pero, o sea, como te digo, eh, siento que a la larga, eh, esas presiones académicas, o sea, si en serio no son atendidas, am, se vuelve peor, pues, o sea, digamos, si no haces tareas o lo que te pongan a hacer en la U, pues perdes un curso, te atrasas un año, o sea, las consecuencias tal vez son entre más inmediatas y pues mm, las consecuencias emocionales también son serias, pero las otras te influyen en factor de tiempo, factor económico, o sea, el estar pagando una clase, el retrasarte un año en la U y no tener tu título y cosas así. O sea, entonces, am, es ahí sí un mix and match de que pues habían dos necesidades que tenían que ser atendidas, la responsabilidad y pues las emociones. Así fue como yo me metí en el túnel. ¿Qué es para mí estar en el túnel? Como es la otra pregunta. Em, pues tal vez con esta analogía del túnel te podría decir de que el túnel es pues un lugar oscuro, ya lo sabemos, y la verdad es que no hay mucho pierde. O sea, para mí no hay mucho pierde. Eh, está atrás o adelante. Eh, no hay, en los túneles, para mí no hay vuelta a los lados, así como, me voy a ir por la derecha, me voy por la izquierda. No, es un túnel recto, ¿verdad? Entonces, puede haber algún pedacito curvo, pero hasta ahí. Entonces, em, estar en el túnel para mí es un poco oscuro. No necesariamente tiene que ser triste, eh, porque, como te digo, no es como que yo me sintiera triste porque mi novia se fuera o porque yo tuviera estas presiones académicas, porque entiendo que, en serio, eso yo no lo controlo. Em, pero em, es hasta cierto punto tal vez desmotivante, así como, chale, en serio, no puedo ponerle pausa, porque también, si lo ponemos así, en esa analogía, quedarse en medio del túnel es pésima idea, pues como que para mí es quedarte en la oscuridad. Entonces, ahí estás a merced de que cualquier otra cosa, haciendo la analogía del túnel, si somos un carro, estás a merced de que cualquier otro venga y ¡pum! Entonces cualquier otra cosa venga y no tenés salida. Como te decía, ir para atrás tampoco para mí no tiene sentido porque no hay nada atrás. O sea, la dirección a la que te dirigís es hacia adelante y pues continuando, o sea, ¿qué es como salir del túnel? Se podría decir para mí, a veces siento que soy algo filosófico, pero am, es ir hacia la luz, es donde yo puedo ver
es donde yo, digamos, tal vez esto como de ver es una asociación más como de tengo un poco más de control. O sea, como te decía, si yo me quedo en la oscuridad, estoy a merced de que algo más venga y pues me pase lo que me tenga que pasar ahí, pues. En cambio, si estoy en la luz y puedo ver o estoy más en control de mi vida, o sea, eh, tengo para mí mayor seguridad. ¿Y qué otra pregunta me habías hecho? O ¿Y sea, cómo ¿cómo te, me metí? ¿Cómo era estar en el túnel? ¿Y ajá, cuál? que Perdón. cómo te sentías cuando saliste? O sea, cómo estando al otro lado del túnel afuera, que si era lo mismo que cuando estabas afuera del túnel antes de meterte. Sí y no. O sea, siento que, o sea, sí estás como en esta analogía, o sea, sí estás otra vez en la luz, o sea, en cierto control, pero con otro panorama. O sea, sí estás en un lugar donde puedes ver, así como estuviste antes de que te metieras al túnel, pero la vista que tenés antes de meterte al túnel es distinta cuando ya saliste. Entonces, te Ujú. diría que sí y no, porque es parecido, pero algo cambió. Ok, entonces, Mira, no te molesta si dale, le dale, no tengas pena. Dale, dale, tranquilo. me estaba El... muriendo por uno. Sí, no, aquí, dale cuando quieras. Em, Bueno, igual estoy en mi casa, pero Sí, por mí no hay problema, pero ajá. El... Entonces, supongamos, por lo que entendí, lo que tomé yo de lo que me contaste, tu relato, si tú tienes alguna opinión o me quieres corregir en algún punto, decime, pero el túnel es básicamente el proceso de cambio que tuviste y es un proceso oscuro porque no tenías control y es proceso de cambio porque, como dijiste, o sea, el panorama que tenías al principio antes de entrar no es el mismo que tenías al final. Em, Parece que en sí tal vez no fue como mencionaste, la presión académica ni que tu novia se haya ido otra vez de regreso a Inglaterra, sino que fue el hecho de que no tuvieras tu control sobre esos hechos. No tuvieras ni para ir a la izquierda o a la derecha, solo tienes que ir para adelante, porque como tú decías, son cosas que están fuera de tus manos, no hay nada más que puedes hacer. Em, ¿no crees tú que podría ser de que, me lo dijiste ahorita al final, de que el panorama es diferente, no sé qué cambió, pero es diferente? Yo tomo que ese fue un proceso de cambio tuyo y que el Rodolfo que entró al principio del túnel no es el mismo que salió al final, que cambió en el proceso y que ese proceso, por más oscuro y desmotivante que haya sido para ti, te sirvió eventualmente para cambiarlo. No sé si te parece o estás de acuerdo con eso y si sí, ¿cómo crees que cambiaste a cómo entraste? creo que estás en lo correcto, creo que sí, tal vez es un proceso de cambio. Y tal vez yo diría que, digamos, tal vez hasta cierto punto el cambio podría ser que siento que puedo aguantar o, sí, o sea, es donde demostras como tus habilidades, tal vez me demostré a mí mismo que sí puedo, o sea, digamos, tal vez siguiendo como la analogía, como estábamos diciendo, Ujú, se podría decir que hasta cierto punto ya había entrado a este túnel eh, cuando mi novia se fue, o sea, cuando se fue originalmente la primera vez, ujú. porque bueno, se fue, entramos, nos extrañamos y salimos y seguimos pues con la relación y todo, y ahorita volvimos a entrar pues a otro, entonces sí es como, ok, ya pude soportarlo esta vez,
esta vez, si te soy sincero, sí me pegó más. No, no sé qué fue eso que me pegó más ese sentimiento que se volviera a ir. Eso todavía no lo he entendido, pero tal vez lo que te diría es como que tal vez salí del túnel como un poco más fuerte, tal vez en cuanto a mis habilidades, am, como eh, interpersonales, o sea, de relación con otros y pues mías, o sea, así como tal vez me di cuenta de que pueden pasar ciertas cosas y pues tanto yo tengo la capacidad de seguir avanzando como de, de pues también tener personas que me apoyen, pues, o sea, como mis amigos de la universidad, que pues no es como que ellos, tal vez no los mencioné en todo el relato, pero o sea, ellos siempre estuvieron ahí conmigo. Am, y pues, o sea, mi novia, mi familia, o sea, como que, o sea, yo sé que a todos estos no los mencioné anteriormente, pero como que sí tuve ese, pues, apoyo, o sea, esa capacidad de avanzar, pues, por mis méritos y también por la ayuda de otras personas. Ok. ¿Y, ¿y crees de que ahora si se vuelve a presentar la misma situación, eh, que por ejemplo vos vas a ver a tu novia por un breve tiempo, ya sea que ella venga o que tú vayas, y te salga otra carga laboral o académica o otra que te dé más presión, ¿cómo crees que lo podría manejar ahora diferente ya sabiendo que lo acabas de pasar? Eh, ¿Cómo podrías pasar por el mismo túnel pero sin sentirte fuera de control, aunque esté oscuro? Pues, hmm, tal vez considero que tal vez siempre manteniendo presente de que tengo personas a quienes acercarme, que me pueden ayudar y confiando más en mí mismo. Y, o sea, y de hecho creo que eso va a pasar próximamente. Tendré un viaje para verla y em, vamos a pasar un tiempo juntos. Entonces yo me voy a regresar, entonces como que ahí vamos a. Esta vez, por lo menos, solo siento que yo voy a ver la otra perspectiva. Esta vez yo voy a ser va, el que va y se regresa. En cambio, las otras veces he sido yo el que se queda. Entonces, y tal vez lo más importante, siempre reconocer que hay una luz al final del túnel. O sea, precisamente, o sea, como que por muy oscuro que pueda ser este túnel, eh, o sea, siempre hay como cierta iluminación y siempre hay un final de esto. Entonces, como tratar de recordar de que a pesar de que esté metido en el túnel, pues no va a ser eterno. Sé que poco a poco hay que seguir avanzando, pero pues ese avance va a valer la pena porque después vas a ver otro panorama. Tal vez podría ser mi respuesta final. Claro, claro. Y de hecho, agregando un poquito cada la analogía, em, creo que va a ser como lo último que le vamos a sumar por términos de tiempo. Ah, Em, comprendo. Viéndolo así como que tomando todo lo que hemos comentado sobre la analogía, tu motivación que es el ver el final del túnel y saber que que tiene un fin, em, la oscuridad, ponerte del túnel. Mm, Interpretando todo lo que hemos hablado, ese final, esa luz, es un yo mejor del que era cuando entró. No es que la situación no haya salido, sino que la situación puede seguir igual, pero tú al salir del final del túnel, ya, como dijiste, tienes más fuerza para lidiar con el exterior. Ese sería tu final porque eso es lo que, bueno, como tomando lo que dijimos ahorita de junio, ese fue el resultado de lo que pasó cuando pasaste el túnel ahorita y también cuando se fue tu novia la primera vez. Em,
bueno, por términos de tiempo, sí. Si quieres, te doy un comentario sobre esto rapidito. Sí, claro. Em, pues nada, o sea, fíjate que la verdad, fíjate que, como te digo, he estado pensando en esto desde mayo, o sea, sí, desde finales de mayo, entonces, pero hasta hoy, em, tal vez me siento más aliviado porque tal vez esta construcción pues, del túnel, o sea, en serio, me hace verlo desde otra perspectiva, o sea, tal vez te mencioné cosas que ya he pensado, pero las vi desde otra perspectiva. Entonces, me siento incluso hasta como más en paz con el futuro, pues, porque creo que tarde o temprano siempre vamos a volver a atravesar un túnel. Entonces, o distintos túneles, ¿no? O sea, en este caso fue de, pues, mi relación con la universidad, o sea, mi relación a distancia y la universidad. En otro caso puede ser puramente la universidad, en otro caso puede ser algo más. Entonces, va a haber más túneles y, pues, en serio me transmitió una sensación de calma, o sea, de mi situación pasada y como tal vez esperanza por el futuro. Me alegro de que hayas llegado a esa conclusión. Aunque no te voy a mentir, sí me estresé un poquito, o sea, cuando estaba contando todo, sí, por eso me dieron ganas de esto, o sea, sentí así como, quisiera uno. Sí, no, suele pasar, créeme, cuando uno recuerda esos momentos de estrés. Pero muchas gracias por haber compartido eso conmigo y por haber también compartido tu tiempo. Eh, Muchas gracias a ti, Eduardo. es un placer, es un placer. Entonces, si quieres, eh, te miro la otra semana y podemos continuar con esto. Ok, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, nos vemos.